El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas se abrían camino en el interior de Polonia con objeto de conseguir una victoria rápida y absoluta. Apenas 20 años antes, sus antepasados también habían regresado a su patria como un ejército vencido. En noviembre de 1918, a los 4 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el emperador de Alemania, el Kaiser Guillermo II, se había visto obligado a abdicar. Sus ejércitos estaban siendo progresivamente destruidos en una ofensiva implacable de las tropas británicas, francesas y norteamericanas. Su pueblo corría el riesgo de morir de inanición. Pero un mito peligroso estaba arraigando. Las tropas y los generales alemanes pretendían hacer creer que no habían sido derrotados en la lucha, sino que habían sido traicionados por sus propios políticos timoratos. Aún así, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la 11ª hora del 11º día del 11º mes, la Primera Guerra Mundial tocaba a su fin. El 10 de noviembre de 1919, un año después, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llegó a Europa con la promesa de establecer un nuevo orden mundial. Convenció a los líderes mundiales de que se adhiriesen a una nueva sociedad de naciones. En el Tratado de Versalles acordaron que a partir de aquel momento las disputas no se resolverían combatiendo, sino mediante debates en el seno de la sociedad. Los pueblos de Europa iban a ser liberados. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, se desmembraría. De este iban a surgir nuevas naciones: Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania quedó muy reducida. Pero este proceso contenía una bomba de relojería. No todo el mundo celebró el nacimiento de estas nuevas naciones. Algunas de ellas contenían minorías germanas importantes. Un día, el deseo de reunir a los pueblos germanos volvería a atormentar a Europa. El pueblo alemán, muy devastado ya por la guerra, sufrió una última humillación. Se le obligaba a pagar la enorme cantidad de 6,6 billones de libras esterlinas en concepto de reparaciones a Francia y Gran Bretaña, una suma que Alemania difícilmente podía permitirse pagar. Pero en cuanto Wilson volvió a Estados Unidos, su nuevo orden mundial cayó hecho pedazos. El Congreso norteamericano decidió que no podía arriesgarse a verse envuelto en otra guerra en Europa. Se negó a adherirse a la Sociedad de Naciones. Estados Unidos se replegó en el aislacionismo. Alemania era ahora una nación muy distinta. Seguía siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista había desaparecido. Se había convertido en una democracia. Pero su gobierno, la llamada República de Weimar, pronto sufriría una serie de reveses terribles. De repente surgieron enfrentamientos callejeros entre los nacionalistas de extrema derecha y los comunistas que intentaban iniciar una revolución. Así las cosas, en 1923, una hiperinflación que ascendió hasta el 100% en un mes arruinó el país. Los ahorros de la gente corriente quedaron en nada. Todo ello constituía un campo de cultivo perfecto para una nueva generación de políticos de derechas que esgrimían la exaltación en sus discursos, entre los cuales se hallaba Adolf Hitler. Hitler había nacido en Austria, había luchado valerosamente como soldado en la Primera Guerra Mundial y había sido condecorado con la Cruz de Hierro. A su regreso a Alemania se estableció en Múnich. Su encendida oratoria pronto le permitió hacerse con el control del pequeño Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. En octubre de 1923, Hitler y sus seguidores intentaron un golpe armado para derrocar el gobierno de Weimar. Pero el golpe fue rápidamente sofocado y Hitler fue condenado a 9 meses de cárcel. En prisión escribiría un libro, Mein Kampf, Mi lucha, en el cual culpaba a los judíos de los males de Alemania.
Asimismo, reclamaba que se restableciese su poder y que se buscasen nuevos territorios en el este. Cuando salió de la cárcel, empezó a trabajar para hacer del partido nazi un verdadero partido político. A partir de aquel momento, utilizaría el sistema democrático para alcanzar el poder. Pero durante los 5 años siguientes, la Alemania de Weimar prosperó. El apoyo a los partidos extremistas de izquierdas y de derechas perdió fuerza. Súbitamente, a Hitler se le presentó la ocasión. En octubre de 1929, el mercado de valores de Estados Unidos se colapsó. Se perdieron miles de millones de dólares y la depresión económica se extendió al mundo entero. En Alemania el desempleo se disparó hasta alcanzar a más de 6 millones de personas. Parecía que solo los políticos extremistas eran capaces de ofrecer una solución. Políticos como Hitler. En 1931, sus nazis ya constituían un verdadero movimiento de masas. Y tenían sus propios matones de camisas pardas, las tropas de asalto de las SA, que contaban con más de 4 millones de miembros. En las elecciones de 1932, los nazis se convirtieron en el partido más numeroso del Parlamento alemán, el Reichstag. Sin embargo, Hitler se negó a formar una coalición, paralizando así el Parlamento. Para poder superar este punto muerto, el presidente Hindenburg lo nombró canciller, es decir, jefe de gobierno, en enero de 1933. Al cabo de un mes tuvo lugar el incendio del Reichstag. Hitler acusó a los comunistas y exigió poderes extraordinarios, poderes que utilizó para prohibir todos los demás partidos políticos. En agosto de 1934 fallecía el presidente Hindenburg. Hitler se autoproclamó presidente. Ahora ya era el líder absoluto, el Führer de Alemania. Al principio no hubo demasiados indicios de lo que estaba por venir. Durante los 3 años siguientes, el Führer se centró en cumplir su promesa de reconstruir la economía alemana. Gastó millones en obras públicas, incluyendo la construcción de un sistema de autopistas que abarcaba 8.000 kilómetros, con objeto de absorber el desempleo. Pero en secreto, Hitler también estaba gastando grandes sumas de dinero en un amplio programa de rearme. Según el Tratado de Versalles, el ejército alemán se había visto limitado a 100.000 hombres. Alemania tenía prohibido organizar un ejército del aire, así como tener tanques o submarinos. El tamaño de aquel pequeño ejército se había triplicado, y en 1935 Hitler se mostró abiertamente. Exhibió una fuerza aérea completamente nueva, la Luftwaffe. Contaba con 2.500 aviones, muchos más que Gran Bretaña o Francia. El desempleo descendió bruscamente y los nazis se volvieron increíblemente populares. Envalentonado por todo ello, el Führer dio su primer paso expansionista. En 1935 volvió a ocupar la región del Sarre, en la frontera francesa, después de que ésta votase para dejar de estar gobernada por la Sociedad de Naciones y estar de nuevo bajo dominio alemán. En marzo de 1936 envió tropas alemanas a Renania, una parte de Alemania que había sido desmilitarizada desde el Tratado de Versalles. En aquel momento, muchos creyeron que Hitler solo estaba reclamando que devolviesen a Alemania lo que le tocaba por derecho. Ni Gran Bretaña ni Francia protestaron. Cuando Berlín fue la sede de los Juegos Olímpicos en 1936, eran muchos los que consideraban en Alemania y en el extranjero que los nazis formaban un gobierno firme pero justo que estaba restableciendo el orgullo nacional y que no amenazaba a nadie. Evidentemente existían indicios de lo contrario. En 1935 las leyes de Nuremberg prohibieron a los judíos casarse con alemanes arios y les privó de la ciudadanía alemana. Pero las primeras amenazas a la paz mundial no provinieron en absoluto de Hitler, sino de un lugar totalmente distinto.
A comienzos del siglo XX, Japón era ya una potencia militar. Había vencido a Rusia en la guerra que había tenido lugar en 1905 y había luchado junto a los aliados en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Japón constituía una potencia mundial reconocida y se adhirió a la Sociedad de Naciones. Pero políticamente representaba un cúmulo de contradicciones. Nominalmente era una democracia, pero la tradición feudal aún era fuerte. La mayor parte de los japoneses seguía venerando a su emperador como a un dios viviente y lo consideraba su verdadero líder. El país se enfrentaba a problemas económicos muy importantes. Su población no paraba de aumentar. Y no tenía recursos naturales para poder abastecer a sus industrias en plena y rápida expansión. Sus líderes necesitaban soluciones y las vislumbraron en la Manchuria china. Manchuria era una tierra rica en campos de cereales, carbón y minerales. Era el objetivo perfecto, pues las tropas japonesas ya estaban estacionadas en el sur de Manchuria. Otros posibles objetivos eran las colonias gobernadas por los poderes europeos. Birmania, Malasia y Hong Kong controladas por Gran Bretaña, Indochina gobernada por Francia y las Indias Orientales holandesas. Pero a estas alturas Japón tenía que ser prudente. No quería provocar a la otra gran potencia en el Pacífico, Estados Unidos. A pesar de sus muchos lemas antiimperialistas, en realidad Estados Unidos dirigía un imperio no oficial en el Pacífico. Filipinas, Guam y varias islas estaban bajo su dominio directo. Sin duda alguna, tenía fuerzas suficientes para enfrentarse a Japón, pero desde el final de la Primera Guerra Mundial había tenido otras distracciones. Era la época del jazz americano. Durante la década de 1920, la nación se había concentrado en explotar sus extensos recursos. Estaba viviendo un gran auge económico que parecía no tener fin. Se hacían grandes fortunas tanto en la industria como en los mercados de valores. Estados Unidos parecía estar sumido en una búsqueda creciente del placer. Con tales distracciones, las molestias cada vez más serias de Japón en el Pacífico parecían quedar muy lejos. Norteamérica había reducido drásticamente su ejército después de la Primera Guerra Mundial y había acordado un tratado de limitación naval con Gran Bretaña, Francia y Japón. De hecho, con este tratado cedía la superioridad naval en el Pacífico a los japoneses. Y entonces llegó la Gran Depresión. A medida que los estragos económicos se iban extendiendo, una cuarta parte de la población perdió su empleo. Decenas de miles de personas se quedaron sin hogar viviendo en pueblos de chabolas. Si anteriormente Estados Unidos estaba distraído con los placeres, ahora lo estaba con el dolor. Era el momento que Japón estaba esperando para actuar. En 1931, sin tan siquiera informar a su propio gobierno elegido, las fuerzas japonesas de Manchuria tomaron la capital, Mukden, y seguidamente invadieron el resto del territorio. Se proclamó un estado títere, Manchukuo, bajo un gobernador títere, Aisin Gyoro, el último emperador de China destronado en 1911, que había sido rescatado de su retiro. En su sede de Ginebra, la Sociedad de Naciones se enfrentaba ahora a su primera gran prueba. Japón fue condenado universalmente. Pero su respuesta fue categórica. Sin embargo, Japón considera imposible aceptar el informe adoptado por la Asamblea. Después de esto, los japoneses simplemente decidieron abandonar las conversaciones y la Sociedad de Naciones comprendió de repente que no había nada que pudiese hacer por Manchuria.
Japón fue excluido de las ventajas de que disfrutaba por parte de la Sociedad de Naciones, pero no le importó. Sus dirigentes habían puesto sus ojos en nuevas conquistas, esta vez en China. No fueron estas presas difíciles, sobre todo porque China se encontraba en una situación de caos. El gobierno del generalísimo Chiang Kai-shek estaba enredado en un conflicto con el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong. Se desató una guerra civil. En 1936, como precursor de la invasión, los japoneses firmaron un pacto con Hitler. El objetivo era protegerse ante cualquier ataque por parte de la Rusia soviética si avanzaban en China. Así las cosas, en julio de 1937, los japoneses provocaron un incidente con las tropas chinas e invadieron el país. Al principio, los chinos fueron tomados completamente por sorpresa. Pero rápidamente se defendieron con fiereza y los comunistas llegaron a unirse al Kuomintang formando un frente unido. Los japoneses respondieron con aterrizajes anfibios y a finales de 1936 ya habían invadido una gran parte del norte de China y de la costa. Los japoneses libraron esta guerra con una brutalidad insólita, bombardeando ciudades de forma indiscriminada. Los occidentales que vivían en el centro comercial y el puerto de Shanghái fueron evacuados. La ciudad fue asediada durante 3 meses. Sufrió destrozos generalizados. Las fuerzas japonesas no mostraron piedad ni preocupación alguna por la población nativa. Pero después de la captura de Nankín, por aquel entonces la capital de China, el 17 de diciembre de 1937, las fuerzas japonesas empezaron a comportarse como si realmente hubiesen perdido cualquier atisbo de razón. Se estima que más de 300.000 civiles fueron masacrados durante una orgía de violaciones y matanzas indiscriminadas que duró 6 semanas. Los japoneses atacaron incluso los buques de guerra británicos y norteamericanos que habían sido enviados para proteger sus embarcaciones y su comercio. El peor incidente tuvo lugar el 12 de diciembre de 1937. La lancha cañonera norteamericana Panay fue hundida por los bombarderos japoneses. Los 50 miembros de la tripulación fallecieron. A pesar de ello, las potencias occidentales se negaron a intervenir, así que la Sociedad de Naciones no pudo hacer nada al respecto. En Estados Unidos, el presidente Roosevelt quería realmente imponer un bloqueo naval a Japón. Ha quedado claro que los actos y las políticas de ciertas naciones en otras partes del mundo tienen consecuencias de gran alcance a nivel mundial. Pero los británicos no quisieron ni oír hablar de ello, pues temían que pudiese provocar una guerra. Por lo tanto, lo único que el presidente Roosevelt pudo ofrecer fue un crédito de $25 millones a Chiang Kai-shek para comprar armas. Y aunque los comunistas luchaban ahora al lado del Kuomintang, la Unión Soviética tampoco hizo gran cosa para ayudar. Su única implicación consistió en una serie de choques a lo largo de su frontera con Manchuria. Pero como país, China no recibió ninguna ayuda de la Unión Soviética. Tuvo que luchar sola. Durante el año 1938, los japoneses invadieron Cantón y empujaron a las fuerzas chinas cada vez más hacia el oeste del país. Toda la retórica de la Sociedad de Naciones, todas aquellas promesas para frenar la agresión internacional habían quedado en nada. Y ahora, los poderes occidentales se enfrentaban a una agresión mucho más cerca de casa. Una posición de potente injusticia.